El 26 de marzo de 1913, en la hacienda de Guadalupe, ubicada en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, se llevó a cabo una reunión muy particular, convocados por el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza Garza, aproximadamente 70 jefes militares, revolucionarios, maderistas, todos ellos, se reunieron para firmar un plan con el cual se desconocía al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. En aquella reunión, como en la mayoría de los hechos más importantes que ocurrieron durante el periodo de la Revolución, un sanpetrino estuvo presente. Nos referimos a don Salomé Hernández Borrego, quien llegó a alcanzar el grado de mayor de caballería. Don Salomé participó, como muchos otros sanpetrinos, en la etapa de la Revolución Maderista. Fue un leal revolucionario. Don Salomé va a estampar su firma en el Plan de Guadalupe, que, como señalamos, fue convocado por don Venustiano Carranza Garza, gobernador constitucional del estado de Coahuila, quien desconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta desde los primeros días del cuartelazo implementado por el grupo de traidores contra el presidente Madero. Primero, como gobernador, Venustiano Carranza desconoció el gobierno de Huerta. Luego el Congreso de Coahuila lo desconoce también, y a partir de ahí se convoca al Plan de Guadalupe. Los revolucionarios coahuilenses se van a levantar en armas en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta, después de que se conociera la noticia de que había un intento de golpe de Estado a partir del día 9 de febrero de 1913. Carranza enfrenta de cara y de frente al traidor Victoriano Huerta. Después de la muerte del parrense, se organiza y se hace el llamado a las tropas revolucionarias para que luchen por la muerte de Madero, de Gustavo Madero, del vicepresidente Pino Suárez. Madero fue cobardemente asesinado a espaldas del penal de Lecumberri en la Ciudad de México. Fueron momentos de gran dolor para su mujer, Sarita Pérez. La muerte de Madero no sería en vano, ni la de su hermano Gustavo, porque se había sembrado ya la semilla del cambio revolucionario en México. Los traidores, encabezados por Bernardo Reyes y seguidos por el chacal Victoriano Huerta, Blanquet, lograron su objetivo. Francisco I. Madero había llegado a la presidencia de la República después de encabezar un movimiento a nivel nacional para derrocar al dictador Porfirio Díaz. Su candidatura fue aceptada por millones de mexicanos y fue electo en el mes de octubre de 1911, en las elecciones más claras, más transparentes, más copiosas. A ningún presidente de la República se le dio tanto respaldo en las urnas en toda la historia de México como a Francisco Ignacio Madero González. Lamentablemente, Madero fue incomprendido por el pueblo mexicano. Madero quería llevar a cabo una transformación del país en base a las leyes, en base a los principios y al orden constitucional. Los grandes intereses nacionales y los extranjeros, como el del embajador Lee Williams, intervienen para empezar a crear un clima de desestabilización social que termina con la mencionada ya decena trágica. Del 9 de febrero al 19 de ese mes se dan graves enfrentamientos en contra del gobierno constitucional de Francisco I. Madero. Madero fue un hombre de muchos ideales. Su error fue confiar en la fe y en la lealtad y en las instituciones, y fue traicionado por personajes como el mismo Victoriano Huerta. Después de 10 días de sangrientos combates en la Ciudad de México, él y el presidente Pino Suárez finalmente fueron hechos presos y llevados a Palacio Nacional. Madero decía que los cambios en el país se deberían hacer conforme a la ley. La revolución maderista hará justicia, no cobrará venganza. Pero los grandes intereses
de los terratenientes, la clase acomodada y los extranjeros se confabularon para conspirar en contra de don Francisco I. Madero, quien junto con el presidente Pino Suárez fue hecho prisionero en Palacio Nacional primero. Y la noche del 22 de febrero de 1913 fueron sacados para ser llevados presuntamente a Lecumberri y fueron asesinados por la espalda. El diario oficial decía que un grupo de maderistas había intentado liberarlos y en esos hechos habían muerto. Unos días antes había muerto Gustavo Madero, hermano del presidente Madero, quien fue vilmente asesinado. Después del trágico trance que vivió su esposa Sarita Pérez de Madero, los revolucionarios mexicanos empezaron a organizar. Madero y Sarita eran seres muy queridos aquí en San Pedro de las Colonias, y muchos sanpetrinos que se unieron a su lucha revolucionaria también se van a unir para luchar en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta, y la mayoría de ellos van a ser convocados. El asesinato de don Francisco I. Madero causó gran impacto en el San Pedro de aquellos tiempos, tanto así que de inmediato un grupo de revolucionarios sanpetrinos y gente originaria de otros lados, pero radicada en esta comunidad y en esta región, se empezó a organizar, y el primer levantamiento que se va a dar en contra de las tropas de Victoriano Huerta en todo México va a tener lugar aquí en San Pedro de las Colonias el 6 de marzo de 1913. Antes que en ningún otro lugar del país, los revolucionarios coahuilenses tomaron las armas para combatir al gobierno usurpador. Aquella ocupación de San Pedro por tropa de los leales a Madero duró solo unas horas, pero fue el primer intento de derrocar al gobierno de Victoriano Huerta. Muchos sanpetrinos iniciaron la lucha. Después de aquel primer levantamiento del 6 de marzo de 1913 en San Pedro de las Colonias, el pueblo de Madero, don Venustiano Carranza Garza va a sostener varias reuniones y pláticas con los gobernadores de Sonora y Chihuahua para llevar a cabo un movimiento a nivel nacional y crear un nuevo ejército, el ejército constitucionalista que luchará contra la dictadura de Victoriano Huerta. Carranza va a convocar primero a una reunión en Estación Monclova, hoy Ciudad Frontera, y después convocará a los revolucionarios mexicanos a firmar un plan, el Plan de Guadalupe. Esa reunión se va a llevar a cabo en la hacienda de ese nombre, ubicada en el municipio de Ramos Arizpe. Ahí los revolucionarios se van a poner de acuerdo para luchar en contra de la usurpación, y uno de los principales puntos de ese plan es nombrar como jefe del ejército constitucionalista a Venustiano Carranza. Se le pone ese nombre a ese ejército porque se trata de restablecer el orden constitucional roto con el asesinato de don Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Carranza, como señalamos ya como gobernador, y Coahuila como Congreso, había desconocido al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, y los jefes de la revolución, más de 70, se van a reunir allá en la hacienda de Guadalupe, y ahí se va a firmar el histórico Plan de Guadalupe, que contiene básicamente 7 puntos. En esos 7 puntos se desconoce primero al gobierno usurpador, al gobierno federal usurpador y a los de los estados que reconozcan al gobierno usurpador, y se nombra, como mencionamos, como primer jefe de la revolución constitucionalista a Venustiano Carranza, quien habrá de convocar a elecciones una vez que triunfe el movimiento. Ahí se van a dar cita a un gran número de revolucionarios, entre ellos, como mencionamos, don Salomé Hernández Borrego, quien había participado en la revolución maderista. Por cierto, en el pergamino original del plan, su firma está estampada al final de la larga lista. Después de la firma del Plan de Guadalupe, Salomé Hernández Borrego
Varios familiares de él y muchos exrevolucionarios maderistas se van a sumar a la lucha armada. Estos sanpetrinos que pelearon con mucho valor en la primera etapa de la revolución, después de haber estado allá en la hacienda de Guadalupe, a donde llegó, por cierto, don Salomé, bajo las órdenes de Tomás Méndez Castro, quien está en la hacienda de Guadalupe pero no firma el documento original. También se va a sumar José Pérez, otro revolucionario sanpetrino, el futuro general Julio Aviña, quien va a morir trágicamente años después, el general Macrino Martínez, quien también va a participar en la segunda etapa de la revolución, el general Juan Livas Solís también está participando en esta etapa, don Daniel Gómez Castro, don Luis Fernández García, algunos otros coahuilenses radicados en San Pedro como Manuel López Ortiz, Leonardo Hernández, primo hermano de don Salomé, el soldado Casiano Soto, Enrique Adame Macías, la mítica Petra Herrera también va a participar, el ingeniero Raúl Gámez Artillero, don José Isabel Robles, también va a estar Eugenio Aguirre Benavides de la dinastía de los Aguirre Benavides. También va a tener ya una discreta participación en esta etapa el general Emilio Madero, Enrique Adame Macías, quien tomó por primera vez San Pedro, Toribio de los Santos Vázquez, quien va a llegar al grado de general bajo las órdenes de Pancho Villa, don Catarino Benavides, que también va a estar. También destaca la participación de Jesús Salas Barraza, originario de San Pedro, quien años después va a ser quien organizará el complot para matar a Francisco Villa, y va a tener una destacada participación en esta etapa de la revolución el futuro general de división Francisco Eli Urquizo, gran organizador de las fuerzas revolucionarias, quien va a ser el último secretario de la defensa del presidente Carranza. Todos ellos lucharon contra el usurpador Victoriano Huerta, todos ellos lucharon por restablecer el orden constitucional y lo lograron porque tenían la razón y la fuerza también de las armas. El ejército federal fue desmembrado después de los firma de los tratados de Teoloyucan, con lo cual se consolidó el triunfo de la Revolución Mexicana. El chacal Victoriano Huerta fue al exilio y murió en el estado de Texas. Está sepultado en El Paso. Al final de cuentas, el Barón de Cuatro Ciénegas logró imponer el orden constitucional. La firma del Plan de Guadalupe es un momento cumbre en la historia de nuestro país, y ahí estuvo presente un sanpetrino, y en las tropas constitucionalistas también estuvieron presentes muchos sanpetrinos que vengaron la muerte de Madero. Todo aquello culminó con la firma de los mencionados tratados. México ya no volvió a ser el mismo. El sacrificio de Madero y la lucha de Carranza no fueron inútiles. La firma del Plan de Guadalupe, como señalamos, fue un momento histórico para nuestro país. Hay un antes y un después de la firma de ese plan, y ahí, como hemos señalado, estuvo presente un sanpetrino, como en los momentos más importantes. Sin lugar a dudas, a 110 años de la firma del histórico Plan de Guadalupe, es justo de reconocer el valor de todos aquellos 70 revolucionarios que firmaron dicho documento, entre ellos a don Salomé Hernández Borrego, orgullosamente sanpetrino. Sin lugar a dudas, fue un momento histórico sin precedentes, aquella firma de aquel plan para luchar en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta. ¡Viva don Salomé Hernández Borrego! ¡Vivan los revolucionarios sanpetrinos! ¡Que viva don Francisco I. Madero, nuestro paisano adoptivo, sanpetrino de corazón, aunque haya nacido en Parras! ¡Viva Madero! ¡Viva don Venustiano Carranza y todos los sanpetrinos que lucharon del lado del Plan de Guadalupe! ¡Viva Carranza! ¡Viva Madero! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Que viva San Pedro de las Colonias, la cuna de nuestro movimiento armado revolucionario! Porque así lo dijo Madero, porque así lo dijeron los constitucionalistas. ¡Arriba San Pedro de las Colonias, cuna de la Revolución Mexicana!